Sí, diputado Miguel Base tiene la palabra. Sí, presidenta, debo aclararle que usted le dio indebidamente la palabra al diputado Feletti porque estaba hablando el bloque de la Unión Cívica Radical e interrumpió la... Diputado, él se sintió aludido. No tiene nada que ver. Usted No, debió sí haber tiene. esperado, No, sí lo usted conozco bien debió el haber reglamento, esperado, lo conozco usted debió bien. haber esperado No pierda que se usted tiene terminara la palabra el tiempo ahora. del bloque de la Unión Cívica Radical para darle la palabra al presidente Yo de la he Comisión de actuado Presupuestos. como tenía que actuar y conozco el reglamento. No, Ahora creo tiene que la no, palabra creo que usted. se equivoca, presidenta. De todas maneras... No me equivoco, señor diputado. Sí se equivoca. Tiene la palabra, no me equivoco. Estaba en uso de la palabra el bloque de la Unión Cívica Radical. Usted no podía interrumpir el tiempo del bloque de la Unión Cívica Radical. Usted debió haber esperado... Silencio, por favor. Diputado, tiene la palabra. Tiene la palabra, Usted debió diputado. haber esperado que terminara la exposición el bloque de la Unión Cívica Radical y después recién darle la palabra al presidente de la Comisión de Presupuestos. De todas maneras, señora presidenta, yo creo que, la verdad que creo que es tiempo de que el gobierno entienda que ya no se trata de sostener un relato, que se trata de empezar a resolver problemas. Y digo esto, señora presidenta, porque me parece que con la ley que estamos tratando, durante mucho tiempo, postergando las negociaciones que debieron llevarse adelante en tiempo y forma, de manera tal de encontrar condiciones que beneficiaran a la Argentina. La verdad es que desde distintos sectores de la oposición se le reclamaba al gobierno que asumiera en este sentido una posición más responsable. Advertíamos que íbamos a tener que terminar pagando y que lo mejor era asumir con responsabilidad esa negociación. Desde el gobierno se nos acusaba incluso que lo único que nos interesaba era pagar. Finalmente lo que ocurrió fue que de la noche a la mañana el gobierno fue corriendo a cerrar con el Club de París en las condiciones que desde el Club de París se le impusieron. Y en 14 horas se terminó un acuerdo que nos costó más de 3.000 millones de dólares más de lo que podríamos haber pagado, como consecuencia de la falta de capacidad y la falta de gestión del gobierno. Yo debo decir que además algo muy parecido pasó con el tema de Repsol. Primero el gobierno se olvidó de los controles que debía realizar a la empresa petrolera. A cambio de no ejercer esos controles, incorporó a la empresa amigos del poder. Y después, cuando se dio cuenta, cuando tomó conciencia de la profunda crisis energética a la que la impericia y la irresponsabilidad del gobierno había llevado al país, tomó la inteligente decisión que acompañamos de expropiar a la empresa. Pero claro, esa inteligencia tenía límites y en lugar de sentarse a negociar como correspondía, también perdió el tiempo y hasta se hicieron afirmaciones irresponsables en el sentido de que no se iba a pagar a la empresa. Se afirmaba que tenían deudas importantes con el país. Sin embargo, también un día de la noche a la mañana salieron corriendo a España a ver cómo se sentaban con los dueños de Repsol para terminar pagándole exactamente lo que los dueños de Repsol le impusieron al gobierno argentino. Y en esa ocasión vinieron como hoy a este Congreso de la Nación a aprobar una ley que tampoco necesitaban, por cuanto la expropiación ya había estado dictada por ley, pero trajeron una ley que como esta no necesitaban,
pero lo hicieron para que este Congreso de la Nación se hiciera responsable de aprobar una tasación que nunca existió. En definitiva, la ley la necesitaba el gobierno para cubrirse las espaldas, porque estaba pagando la empresa por encima del valor que la empresa valía o que la empresa podía costarle a los argentinos. Algo similar me parece, señora presidenta, están haciendo en esta oportunidad. La verdad que esta ley no se necesita. No voy a expresar por qué, tengo poco tiempo y ya ha quedado claramente manifestado por diputados preopinantes de distintos bloques que detallaron con toda capacidad por qué esta ley es absolutamente innecesaria, y lo mismo fue detallado en el debate del Senado de la Nación. Pero esta ley la necesita el gobierno, porque en realidad también el gobierno está buscando cubrirse las espaldas. En realidad el gobierno sabe que con esta ley no perfecciona absolutamente nada y que es muy posible que instale a la Argentina en una situación de debilidad, por cuanto, como fue expresado en este recinto ya por distintos diputados, la Unión Cívica Radical quiere decir con toda claridad que el gobierno argentino ha actuado hasta acá como correspondía, ha hecho los depósitos que correspondían, pero al aprobar esta ley estamos poniendo al país en una situación de debilidad, porque probablemente estemos asumiendo la responsabilidad que hoy el Estado argentino no tiene. Es absolutamente cierto que el Estado argentino ha cumplido con los pagos al depositar lo correspondiente para que cobren los tenedores de bonos que entraron en el canje. A partir de esta ley estamos debilitando sin ningún lugar a dudas la posición del Estado argentino. Nos estamos haciendo cargo de la responsabilidad. Estamos incorporando la posibilidad de que se nos demande por no cumplir como corresponde con los contratos. Y todo esto es consecuencia de la falta de seriedad, de responsabilidad y de capacidad con la que el gobierno argentino asumió este debate. Desde distintos bloques se advirtió que podíamos acompañar. Desde distintos bloques se tuvo una actitud absolutamente responsable. Se le pedía al gobierno que defendiera los intereses de la Argentina de otra manera, que recurriera al acuerdo con los tenedores de bonos. Diputado, y en definitiva, y con esto termino, señora presidenta, una vez más, el gobierno de la República Argentina se encaprichó en actitudes absolutamente irresponsables. Y ahora nuevamente, Gracias, como diputado. tantas veces, vienen Gracias. corriendo a este recinto Gracias, a tratar de diputado. aprobar algo que va a debilitar la Gracias, posibilidad de diputado. Argentina. Tiene la palabra.